Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Asesorías Pretsu. En el día de hoy vamos a continuar en el inciso B de la página 129 de su libro. Entonces, antes de esto, los invito a suscribirse al canal para seguir viendo más contenido que iremos subiendo. Entonces, vamos a ver. El inciso B nos dice que tenemos que la cotangente del ángulo alfa es igual a 20 entre 21. Entonces, lo primero que hay que ver es cómo está expresada la cotangente. La función cotangente es igual a qué? Al cateto adyacente entre el cateto opuesto. ¿Okay? Entonces, ya con esto vamos a primero dibujar nuestro triángulo rectángulo. Entonces, tomamos nuestro triángulo rectángulo. ¿Okay? Y vamos a poner que este ángulo es alfa. ¿Okay? Entonces, nos está diciendo que aquí, tomando este ángulo alfa, ¿cuál va a ser nuestro cateto adyacente? Va a ser este de acá. El cateto opuesto va a ser este de acá. Y este va a ser la hipotenusa. Hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto. ¿Okay? Entonces vamos a sustituir los datos que tenemos. Como primer dato tenemos aquí, arriba nos dice que este 20 es el cateto adyacente. Entonces vamos a poner aquí, este es 20. Nuestro cateto opuesto es 21. Entonces este lado es el que no conocemos y que vamos a calcular. Vamos a usar el teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a los otros dos catetos al cuadrado. Entonces esta hipotenusa es lo que no conocemos, entonces sería c al cuadrado igual a los otros dos catetos. A al cuadrado vendría siendo 21 al cuadrado más b al cuadrado, que es 20 al cuadrado. Entonces c al cuadrado va a ser igual a 21 al cuadrado, que es 441, más 20 al cuadrado, que es 400. C al cuadrado va a ser igual a, si hacemos esa suma, nos va a dar 841. Entonces, despejando, c va a ser igual a la raíz de 841. Y al efectuar esa raíz, nos queda que es igual a 29. Entonces, c es igual a 29. Entonces ya encontramos cuál es el valor de la hipotenusa para este triángulo rectángulo. Entonces ahora sí, vamos a encontrar las razones trigonométricas que nos faltaban. Entonces nos falta el seno de alfa. El seno de alfa está expresada como cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto? Es 21. Entre la hipotenusa, que es lo que acabamos de encontrar, que es c, que es 29. Ahora, ¿qué nos falta? El coseno de alfa. El coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto adyacente? Para este caso es 20, entre la hipotenusa, que es 29. Luego tenemos la tangente de alfa. La tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente. El cateto opuesto, que es 21, entre el cateto adyacente, que es 20. Después tenemos la cosecante de alfa. La cosecante de alfa es hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Es 29. Entre el cateto opuesto, que es 21. Luego tenemos la secante de alfa, que es igual a hipotenusa entre cateto adyacente. Y la hipotenusa es 29. El cateto adyacente, que es 20. ¿Okay? Esas son todas las que nos faltaban. Y por la cotangente ya teníamos aquí arriba que es 20 entre 21. Ahora vamos con el inciso C. Entonces el inciso C nos da que la tangente del ángulo beta es igual a 4. Entonces, primero veamos a qué es igual la tangente. La tangente sabemos que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces este número 4 nosotros podemos expresarlo. Sabemos que también es un racional, como tenemos un 4 entre 1 aquí. Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Tenemos este triángulo rectángulo. Vamos a tomar este ángulo como beta.
Y aquí nos está diciendo que este 4 es cateto opuesto y este 1 es cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto, que es este de acá, 4. Cateto adyacente, que es 1. Y la hipotenusa es la que no conocemos. Entonces, vamos a usar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado, es decir, c al cuadrado, es igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado, es decir, a cuadrada más b al cuadrado. Entonces, este c, que es la hipotenusa, es lo que no conocemos, c al cuadrado igual a los otros dos catetos, es decir, 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces quedaría c al cuadrado es igual a 4 al cuadrado, 16, más 1 al cuadrado, 1. Y esa suma nos da 17. Entonces c, despejando, va a ser c igual a la raíz de 17. Entonces, ahora sí, ya sabiendo el otro lado, vamos a encontrar las razones trigonométricas que nos faltan. Entonces, la primera de ellas, seno de beta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto aquí es 4. La hipotenusa es lo que acabamos de encontrar, que es la raíz de 17. Entonces, vamos a multiplicar aquí para que esta raíz de 17 no nos quede en el dominador, es decir, en la parte de abajo. Vamos a multiplicar por lo mismo tanto arriba como abajo, raíz de 17 por raíz de 17. Entonces nos va a quedar 4 por raíz de 17, 4 raíz de 17. Y raíz de 17 por raíz de 17 nos va a quedar únicamente 17. A multiplicar dos raíces nos queda únicamente el número de dentro del radical. Entonces así nos queda. Luego, coseno de beta va a ser igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Es 1. Entre la hipotenusa, que es raíz de 17. Entonces, igual, aquí vemos que nos quedó esta raíz de 17 en la parte del denominador, es decir, abajo. Entonces, vamos a buscar que no nos quede así. Entonces, vamos a multiplicar tanto arriba como abajo por raíz de 17. Entonces, nos va a quedar 1 por raíz de 17, raíz de 17. Raíz de 17 por raíz de 17 nos queda únicamente 17. Luego tenemos seno, coseno, tangente ya la conocemos. ¿Qué nos faltaría? La siguiente sería cosecante de beta. La cosecante es hipotenusa entre el cateto opuesto. Y eso va a ser igual a, ¿cuál es la hipotenusa? Es raíz de 17 entre el cateto opuesto, que es 4. Luego tenemos la secante. La secante de beta es igual al es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Y la hipotenusa, ¿cuánto vale? Es raíz de 17 entre el cateto adyacente, que es 1. Entonces, raíz de 17 entre 1 es raíz de 17. Y por último, la cotangente del ángulo beta. Entonces, sería la cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es 1. El cateto opuesto, que es 4. Entonces sería igual a 1/4. Ahora vamos con el inciso D. En este caso nos están dando que el coseno de alfa es igual a 4 entre 5. Entonces hay que primero recordar a qué equivale el coseno. Entonces coseno es igual a el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces este 4 es el cateto adyacente y este 5 es la hipotenusa. Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Entonces tenemos vamos a tomar este ángulo aquí como alfa. Y vamos a poner los datos. El cateto adyacente, es decir, este de acá abajo, es 4. La hipotenusa es 5. Entonces nos faltaría encontrar el valor de este otro cateto. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras nuevamente. Entonces nos decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros dos catetos al cuadrado, es decir, a cuadrado más b al cuadrado. Entonces la hipotenusa, en este caso tenemos que es 5, entonces sería 5 al cuadrado igual a cuadrada más el otro cateto, que es
4. Entonces 4 al cuadrado. Vamos a tener que 5 al cuadrado, 25 igual a cuadrada más 4 al cuadrado, que es 16. Entonces este 16 vamos a pasarlo hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar 25 menos 16 igual a al cuadrado. Luego tenemos que 25 menos 16 es 9. 9 es igual a al cuadrado. Entonces despejando, a es igual a la raíz de 9 y eso es igual a 3. Entonces por lo tanto el otro cateto que nos faltaba es igual a 3. Entonces ahora sí, vamos a poder encontrar las demás razones trigonométricas que nos faltan. Entonces la primera de ellas sería el seno de alfa. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es este que nos faltaba, que ya encontramos, que es 3. Sería 3 entre la hipotenusa, que es 5. Entonces quedaría 3 quintos. El coseno de alfa ya lo tenemos aquí. Entonces ahora, ¿cuál es la otra función que falta? Sería la tangente de alfa. La tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es este 3. Entre el cateto adyacente, que es 4. Luego tenemos la cosecante de alfa. La cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. La hipotenusa, ¿cuánto vale? Es 5. Entre el cateto opuesto, que es 3. Luego tenemos la secante de alfa, que es hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Es 5. El cateto adyacente es 4. Por último, la cotangente de alfa. La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? Es 4. El cateto opuesto es 3. Entonces nos queda 4 tercios. Entonces hasta aquí terminamos el video del día de hoy. Nos vemos en el siguiente. No olviden darle like y compartir si les gustó. Muchas gracias.